Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para analizar los temas del acontecer político en México. Y bueno, pues sigue dando de qué hablar este tema del pleito de AMLO y Carlos Loret de Mola. Y siguen los dimes y diretes, siguen las exhibiciones de todo tipo de corruptelas por parte de este pseudo periodista, pero hoy nos vamos a centrar en analizar la petición de López Obrador al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, al INAI, sobre que transparente quién le paga y cuánto le paga a Carlos Loret de Mola. ¿Tuvo o no tuvo razón el presidente? ¿Cuál fue la respuesta del INAI? Vamos a verlo. Y es que AMLO en una conferencia mañanera, después de haber exhibido los 35 millones que le pagan a Carlos Loret de Mola a sus diferentes patrones, dinero que obviamente es para atacar y atacar a la 4T. AMLO dijo que iba a solicitar al INAI que transparentara la fuente de esos ingresos, quién le paga y cuánto le paga a cada uno de esos patrones a Carlos Loret de Mola. Se armó un escándalo, se armó toda una revolución, salieron a rasgarse las vestiduras todo mundo, y aquí es necesario hacer un análisis frío, sin apasionamientos. ¿Tuvo o no tuvo razón el presidente? Vamos a analizar y vamos a ver las notas que han estado circulando al respecto. Empecemos pues por el principio, ¿no? Esta es una columna de opinión donde se anticipa Enrique Quintana del periódico El Financiero que el INAI le iba a decir que no a López Obrador. Hace una recopilación, dice, la carta que envió AMLO a la comisionada presidenta del INAI decía lo siguiente: como ciudadano y presidente de la República, solicito una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Previéndose o amarrándose el dedo antes de cortárselo, decía AMLO: si no me lo pueden ustedes decir, díganme si yo sí puedo dar a conocer esas facturas y esa documentación que sustentan las cifras que estoy dando a conocer. Bueno, decía Enrique Quintana, no se necesita ser un especialista, efectivamente, en la legislación para anticipar la respuesta que iba a dar el INAI, que fue negativa. El INAI no tiene facultades, no tiene competencia para revelar datos de tipo personal, de sueldos y demás entre entes privados. No hay un sujeto obligado por la ley respectiva, es decir, no hay una dependencia pública que le esté pagando aparentemente en esas cifras que dio el presidente a Carlos Loret. Entonces, si es información privada, entre transacciones entre un particular y empresas privadas, pues obviamente el INAI no iba a tener ninguna competencia. Este argumento de AMLO de que los medios de comunicación operan con concesiones del Estado, y por eso tendría que ser pública la información, no se apega totalmente a la ley. Es, digamos, un volado del presidente y no tiene justificación legal. Pero ojo, no estoy diciendo que AMLO se haya equivocado, estoy diciendo que AMLO jugó una jugada de ajedrez realmente muy interesante, porque al momento de estar él exhibiendo esto, él ya sabía que le iban a decir que no, que el INAI, perdón, lo iba a batear en cuanto a dar esta información. Pero ¿qué quería AMLO en realidad con esto? Exhibir que, como él lo ha venido diciendo durante mucho tiempo, ha sido ese su discurso, que las instituciones, los órganos supuestamente autónomos, como el INE, el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y todo ese tipo de organismos autónomos, en realidad son autónomos e independientes del pueblo. Esa es la palabra, ese es el argumento que usa AMLO. Son organismos que fueron creados, modelados, diseñados por el viejo régimen del PRIAN para defender y proteger sus intereses, dándoles un barniz de legalidad y de participación ciudadana. En realidad son los instrumentos de la mafia del poder para seguirse protegiendo y protegiendo sus privilegios. Entonces, con esto AMLO lo demuestra perfectamente. El INAI era obvio, porque así como está la ley, el INAI no puede estar atado de manos para dar esa información a conocer. Pero con eso AMLO mete un golazo, porque evidencia que todo ese entramado de organismos supuestamente autónomos están hechos
para proteger el statu quo, es decir, la manera en que siempre durante el régimen neoliberal se hicieron toda clase de corruptelas, cohechos, todo tipo de actos de corrupción y actos delictivos. Entonces, con esto AMLO evidencia precisamente eso. Sigamos con la nota. Dice, el presidente López Obrador expresa juicio respecto a Loret de Mola y a la prensa, pero es diferente que pretenda violar la ley. No pretende violar la ley, pretendía exhibirlos y lo logró. ¿Ok? Bien, aquí hay algo que me parece muy interesante. Y más allá de poder estar de acuerdo o no con lo que dice este analista y todos los analistas, aquí hay una cuestión importante. El presidente, dice Enrique Quintana, carece de una adecuada asesoría legal. Probablemente en los tiempos de Julio Scherer, recordemos que Julio Scherer salió por la puerta trasera de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quizá jamás se habría emitido una carta tan cuestionable desde el punto de vista jurídico. Ojo, que la estrategia de AMLO sea exhibir y sea que nos demos todos cuenta de que las instituciones siguen estando al servicio de la mafia, esos organismos autónomos, es una cosa, pero al costo de estar rayando en el límite entre lo legal y lo que está fuera de la ley. No hay quien asesore, y en eso coincido, quien asesore eficazmente, correctamente al presidente desde el punto de vista jurídico. Lo empujan o no lo detienen de hacer todo este tipo de actos que ponen en entredicho el respeto a la ley que el presidente debería ser el primero en defender. Entonces, la ley podrá gustarnos o no, pero la ley es la ley. Que se cambie la ley y después podremos a lo mejor hablar de que si hubiera alguna obligación legal de dar a conocer el sueldo de Loret de Mola. Pero aquí, lamentablemente, creo que la estrategia, si es que la están impulsando el grupo, el núcleo más duro del equipo presidencial, en mi opinión se están equivocando. Y sé que esto quizá traiga mucha polémica y luego hasta haya gente de la ultra izquierda que me vayan a decir que ya me maiciaron, que ya me vendí, que etcétera, etcétera. Pienso que el presidente no está siguiendo el camino más correcto en este asunto. Había muchísimas otras maneras, hay muchas otras maneras de evidenciar y de exhibir y de poner al descubierto toda la cloaca y la porquería que es Loret de Mola y quién lo financia. No tendría que hacerlo ni siquiera el presidente. El presidente tiene 1000 brazos para poder hacer todo tipo de filtraciones, trascendidos, o darle información a uno, darle información a otro, y esto sería un escándalo mundial. Claro, el presidente aprovecha el foro de la mañanera porque es donde tiene, digamos, más alcance entre la población, pero al mismo tiempo creo mi punto de vista personal, está desgastando la investidura presidencial con esto. Bien, entonces el INAI, perdón, no sé por qué traigo al INE atravesado, tal vez porque ya quisiera ver ese organismo clausurado para siempre. El INAI le responde que no tiene las facultades, dice aquí, para revelar esta información, la riqueza que posee Loret de Mola, y que para poder dar a conocer por cualquier medio datos personales es necesario contar con el consentimiento de la persona en cuestión. O sea, Loret jamás va a dar su consentimiento para que se ventile cuánto gana, ¿no? En fin, entonces, en resumidas cuentas, pues batearon al presidente, le dijeron, no señor, usted no. El presidente logró uno de sus objetivos, que es evidenciar toda esta maraña de cobijarse unos a otros, la bola de corruptos que nos gobernaron durante tanto tiempo. Ya lo evidenció. En mi opinión, ya no debería seguir por esa ruta. Ya quedó demostrado que el INAI está para tapar las corruptelas. Pero hasta ahí. Ya. Vámonos por otro camino. Digo, mi muy humilde punto de vista. Vámonos por otro camino, señor presidente. Todos ya nos dimos cuenta. Le creemos. Sabemos que Loret es un corrupto de marca mayor, pero por favor ya no lo victimice. Ya no lo victimice, porque lo que está haciendo es dar la impresión de que hay todo un aparato del Estado en persecución de un pobrecito periodista, que en realidad es un mercenario de la información. Entonces ya no hay que victimizarlo, ya. Quedó demostrado que es un corrupto, que le pagan 35 millones que ningún periodista honrado podría reunir ni siquiera en toda su vida. Ok, punto demostrado, y a otra cosa, mariposa. Tampoco es tan grave, y eso estoy absolutamente convencido, el asunto de la casa de Houston.
no tiene ningún sustento periodístico, no vale la pena desgastarse en quererle dar un escarmiento por esa vía a este mercenario de la información. Ese es el punto de vista y hasta ahí pues lo que va en este asunto. Recuerda comentar este video, darle manita arriba. Si te gustó, pues suscríbete al canal y aún mejor si lo puedes recomendar entre tus contactos en redes sociales, porque con eso me ayudas a seguir pues desvariando y diciendo incoherencias del punto de vista político en México. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.